Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase de física y matemática aplicada. En la clase del día de hoy vamos a revisar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una fórmula o una ecuación, ¿ya?, que se usa en trigonometría. Nos dice, como les mencionaba, es una ecuación o una fórmula la cual relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que ya vimos un triángulo rectángulo en la clase anterior. También nos dice que, o lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es en sí el teorema de Pitágoras. Esto, expresado algebraicamente o en fórmula o ecuación, nos quedaría c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que en la clase anterior vimos que la C representa la hipotenusa y la A y la B representa a los dos catetos. Entonces, aquí en la ecuación tenemos lo que expresa el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, C cuadrado, es igual a la suma, aquí tenemos la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, esto es lo que nos dice en sí el teorema de Pitágoras, ¿no? Por acá tenemos un dibujo que también expresa gráficamente lo que es el teorema de Pitágoras. Tenemos el cateto 4, por acá el cateto 3 y la hipotenusa 5. Entonces, si le vamos al cuadrado del 4, tenemos un cuadrado de 4 por 4. Y si dividimos en cuadritos, tendríamos aquí 16 cuadrados iguales. Igual hacemos lo mismo en el cateto que mide 3. Realizamos un cuadrado de 3 por 3. Y si dividimos en partes iguales tendremos 9 cuadrados, ¿no? 9 cuadrados de 1 por 1. Por acá en la hipotenusa hacemos lo mismo, realizamos un cuadrado de 5 por 5, ¿no? Aquí dentro tendremos 25 cuadrados de 1 por 1, o 25 cuadrados de una unidad. Entonces, si sumamos los 16 que nos dio aquí y los 9 que tenemos acá, vamos a tener 25. Y por acá recordemos que también tenemos 25. Entonces, con esto se demuestra el teorema de Pitágoras. Continuamos. El teorema de Pitágoras y los triángulos rectángulos. Como ya mencionamos, el teorema de Pitágoras es una fórmula. Esta fórmula se encuentra dentro del recuadro amarillo. Esto es en sí el teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C, ¿cierto? Ahora, el teorema de Pitágoras de por sí no nos ayuda a encontrar los valores de los lados, que es lo que queremos y de lo que trata esta clase, sino que vamos a realizar un despeje de fórmulas de este teorema de Pitágoras. Por lo cual, si despejamos la letra C, que representa la hipotenusa, que estaba elevada al cuadrado, esta va a pasar al otro lado a ser la raíz cuadrada de los dos catetos que tenemos a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, para hallar la hipotenusa C va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que esta fórmula se obtiene del teorema de Pitágoras. También obtenemos dos fórmulas más para hallar el cateto A y para hallar el cateto B. Para ello vamos asimismo a utilizar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Si queremos hallar A, restamos el cateto B de la hipotenusa. Y si queremos hallar el cateto B, vamos a restar con la hipotenusa al cuadrado el otro cateto elevado al cuadrado, ¿no? Les dejo aquí las fórmulas para que las puedan apuntar y resolver futuros problemas. Por acá tenemos ya un ejemplo, una aplicación ya del teorema de Pitágoras,
en un triángulo rectángulo. Este es de los más sencillos. Un triángulo rectángulo en el cual tenemos el ángulo A en la parte superior, tenemos el ángulo B por acá al lado derecho, también tenemos el lado o cateto que mide 3, el cateto A, que está al frente del ángulo A, tenemos el cateto B, que está al frente del ángulo B y es igual a 4, y nos falta la hipotenusa C. En este ejercicio vamos a hallar solamente la hipotenusa. Recordemos las fórmulas. Para hallar C, que es la hipotenusa, la fórmula es raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más del cateto B elevado al cuadrado. Si yo quiero hallar un cateto, tengo raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos del otro cateto al cuadrado. Y de igual manera si quiero hallar el otro cateto, ¿no? Entonces, como en ese triángulo me falta el cateto C, perdón, la hipotenusa o el lado C, voy a hallar, voy a hallar ese valor con la fórmula de la hipotenusa, con la primerita, ¿no? La que dice C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo sé cuál fórmula tengo que usar? Pues depende de los valores que tenga en el ejercicio. Aquí tengo el cateto B que mide 4 y el cateto A que mide 3. Si tengo los dos catetos, yo puedo encontrar la hipotenusa con la fórmula de la hipotenusa, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula por acá. Aplicamos la fórmula C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores numéricos de lo que ya tenemos, ¿no? Tenemos entonces A elevado al cuadrado. El valor de A es 3. Entonces vamos a poner, en lugar de A, vamos a poner 3. Y como nos dice la fórmula A cuadrado, vamos a elevar al cuadrado ese 3. Nos quedaría 3 elevado al cuadrado. Más. El cateto B o lado B vale 4 o mide 4. Entonces reemplazamos por la B el valor de 4 y también ponemos elevado al cuadrado. Una vez que hemos reemplazado los valores, continuamos resolviendo. Tenemos C igual raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 más 4 al cuadrado que es 16. Continuamos resolviendo. Tenemos C igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25. Y finalmente sacamos con la calculadora la raíz cuadrada del número obtenido, que en este caso es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Lo que nos da un valor de la hipotenusa de 5. Entonces, la C del triángulo rectángulo mide 5. Dependiendo de las unidades que tengamos en los datos o en el ejercicio, estos van a ser metros, centímetros, kilómetros, dependiendo de las medidas de los catetos. Continúa. También podemos utilizar el teorema de Pitágoras para diferentes aplicaciones en la vida cotidiana o en cualquier lugar, ¿no? Como por ejemplo, el teorema de Pitágoras nos ayuda para la construcción de rampas. En sí nos ayuda a encontrar la medida que va a tener dicha rampa, ¿no? De largo y de alto. También nos va a ayudar a calcular distancias diagonales en mapas o planos. Y también nos va a ayudar a encontrar la longitud de escaleras o cables tensores, tal como tenemos aquí en los diferentes gráficos. Si queremos hallar la longitud, la medida de este faro, bueno, aquí tenemos 16. Tenemos la distancia horizontal que hay hasta una persona a un punto. Y si queremos templar un cable desde la parte superior del faro hasta dicho punto,
podremos hallar la medida de ese cable utilizando el teorema de Pitágoras. También por acá. Si yo quiero hallar la altura de este pino y qué sé yo, tengo ya el cable o un hilo templado desde la punta superior hasta un punto de la superficie, voy a medir la distancia que hay desde el pino hasta dicho punto y también voy a medir el cable o el hilo diagonal y con ello aplico la fórmula del teorema de Pitágoras para hallar uno de los catetos y con ello voy a hallar la altura del pino. Y el ejemplo más común es el de hallar la longitud de una escalera. Una escalera que se encuentre a cierta distancia de la pared medida sobre la superficie y que se encuentre a cierta altura desde asimismo, desde la superficie hasta el punto más alto. Entonces, se forma un triángulo rectángulo en los cuales tendría la medida de dos catetos. Y si tengo la medida de los catetos, voy a hallar la medida de la hipotenusa o de la escalera con la fórmula del teorema de Pitágoras: C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Continuamos. Vamos ahora a resolver el ejemplo de la escalera. El que estaba aquí, no, perdón, es otro, ¿no? Uno similar. Nos dice, una persona quiere apoyar una escalera contra una pared para pintar la parte superior. La base de la escalera está a 12 pies de la pared, ¿ya? 12 pies de la pared. Y la parte superior de la escalera llega hasta una altura de 16 pies. Recordemos que las unidades de medida pueden estar en metros, pies, kilómetros, centímetros, lo que diga el problema. La pregunta a responder es, ¿cuál debe ser la longitud de la escalera para alcanzar dicha altura? Veamos. Aquí tenemos una imagen de la casa. Por aquí tenemos la escalera y las medidas que nos indicaba el ejercicio, ¿no? Tenemos que la base de la escalera está ubicada a 12 pies de la pared, formando este lado del triángulo, ¿no? Recordemos que estamos trabajando triángulos, rectángulos, o el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos, rectángulos, por lo cual tenemos aquí un triángulo, en el cual la base o el un cateto es igual a 12 pies y la altura o el otro cateto, la altura medida sobre la pared, es de 16 pies. Y el valor a hallar sería la longitud de la escalera que estaría representada en este ejercicio por la hipotenusa o C. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para hallar la hipotenusa, la cual es C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Recordemos que los catetos son 12 y 16. Podemos ponerle los nombres, que el valor de 12 va a ser el cateto A y 16 va a ser el cateto B. No hay problema si ponemos al otro lado. Pero según el dibujo, según el triángulo, el cateto A es más pequeño, mide 12 y el cateto B mide 16, ¿no? Volvemos a la ecuación. Entonces, reemplazamos los valores. El cateto A mide 12, ponemos 12 y elevado al cuadrado, ya que eso nos indica la fórmula de la hipotenusa, más el cateto B mide 16, también elevado al cuadrado. Siguiente paso, elevamos los valores al cuadrado con ayuda de la calculadora. 12 al cuadrado nos da 144 más 16 al cuadrado nos da 256. Una vez elevados a la potencia indicada, vamos a realizar la suma. 144 más 256 nos da 400. Finalmente, vamos a hallar la raíz cuadrada de 400 con ayuda de la calculadora y eso nos da un valor de 20. La medida de la escalera o la hipotenusa de este triángulo imaginario
es igual a 20. Y con eso terminamos o respondemos la pregunta de nuestro problema. Pasemos ahora a la resolución de más triángulos rectángulos. Nos dice, en la resolución de triángulos rectángulos se puede utilizar el teorema de Pitágoras que acabamos de ver, que consta de tres fórmulas, ¿no? Para hallar la hipotenusa, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado dentro de la raíz. Para hallar el un cateto, raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Y para hallar el otro cateto, raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Tenemos las tres fórmulas que nos da el teorema de Pitágoras. Eso nos sirve para hallar los lados del triángulo, ¿no? Eso nos dice esta parte. El teorema de Pitágoras nos sirve para hallar los lados del triángulo. Y, por otro lado, las funciones trigonométricas, lo que vimos en la clase anterior, nos sirve para hallar los ángulos y también los lados. Nos sirve para las dos cosas, ¿no? Lados y ángulos. Pero el teorema de Pitágoras solo nos sirve para hallar los lados del triángulo. Entonces, para realizar estos cálculos, obligadamente vamos a necesitar una calculadora científica para hallar los valores de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas, ¿no? Por aquí tenemos un pequeño recordatorio de las funciones trigonométricas. El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son las que vamos a utilizar. Cateto opuesto es el que está al frente al ángulo que utilizamos y el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo que estamos utilizando. Si tienen alguna duda, pueden revisar el video de la clase anterior. Y vamos ahora a la resolución. Tenemos por aquí un triángulo rectángulo en el cual conocemos la hipotenusa C, que vale 15, el cateto B, que vale 10, y nos falta hallar el cateto A. Entonces, no tenemos ninguno de los dos ángulos agudos. Tenemos el ángulo de 90 y los dos catetos, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño consejo. ¿Por dónde empiezo? Se empieza a resolver un triángulo rectángulo por los lados o los ángulos, dependiendo de cuál me falte menos valores o en cuál me falte hallar solo uno de los tres lados en este caso. Tengo dos lados, me falta solo uno. Y en cuanto a los ángulos, tengo solo el de 90 y me faltan los dos. Entonces, siempre voy a empezar por el que me falte solo uno. Entonces, siguiendo ese consejo, vamos a empezar hallando el cateto A. Ponemos por acá la fórmula. Para hallar el cateto A, la fórmula nos dice raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Siguiente paso. Reemplazar los valores. La hipotenusa C vale 15 o mide 15. Ponemos 15 elevado al cuadrado. Menos el cateto B mide 10. Como nos dice b cuadrado, ponemos 10 al cuadrado. Una vez reemplazados los valores, vamos a elevar a las potencias indicadas. 15 al cuadrado nos da 225, menos 10 al cuadrado nos da 100. Luego realizamos la respectiva resta, nos queda 125. Y finalmente la raíz cuadrada de 125 es 11,18. Una vez que tenemos todos los tres lados, todos los tres valores de los lados, procedemos a hallar los ángulos. ¿Cuál ángulo vamos a hallar? ¿El ángulo A o el ángulo B? Pues en este momento, como ya contamos con los tres lados, las medidas de los tres lados, podemos hallar cualquiera de los dos ángulos. No hay ningún problema ya que tenemos todos los valores de los lados y podemos usar incluso cualquier función trigonométrica. Vamos a hallar el ángulo A.
Una vez que tenemos el cateto A, vamos a hallar el ángulo A. Para ello vamos a utilizar la función seno que ya tenemos por acá. Recordemos que el seno del ángulo A, bueno, en este caso el ángulo A, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, el cateto opuesto es el lado o cateto A y la hipotenusa está representada por la letra C. Por lo tanto, el seno del ángulo A va a ser igual al cateto A sobre o dividido la hipotenusa C. En el siguiente paso vamos a reemplazar dichos valores. Seno del ángulo A igual a 11,18, que es el valor de A, sobre o dividido 15, que es el valor de la hipotenusa. El siguiente paso es dividir los dos valores. Seno de A igual a 11,18 sobre 15. Eso nos da un valor de 0,7453333. El siguiente paso, y uno de los más importantes, es el de despejar el ángulo A. Para ello, vamos a pasar la función seno al lado derecho del igual, así como pasamos en las ecuaciones cuando teníamos 2x y pasábamos el 2 al otro lado. En el caso de las ecuaciones, al pasar una función de un lado del igual al otro lado del igual, pasan a ser las funciones inversas, ¿ya? Las cuales se representan como seno elevado a la menos 1. Entonces, despejamos el ángulo A y va a ser igual a seno inverso del valor anterior. Seno a la menos 1 de 0,745333. Es importante que ubiquen todos los números decimales en la calculadora. Todos. Presionamos igual en la calculadora y vamos a obtener el valor de 48,19. ¿Y cuál es el valor del ángulo A? 48,19 grados, que sería el ángulo A. Y nos faltaría únicamente el ángulo B, el ángulo superior. ¿Ya? Una vez que tenemos ya un ángulo de los dos, del A y B, el otro ángulo se calcula de forma relativamente sencilla. Para ello vamos a utilizar la fórmula de ángulos complementarios, la cual dice que el ángulo A sumado con el ángulo B, o la suma de los dos ángulos agudos, debe dar 90 grados, o mejor dicho, es 90 grados. El ángulo A más el ángulo B igual 90. El ángulo A ya conocemos, 48,19, y nos faltaría el ángulo B. Para eso vamos a restar los 90 grados, que es la suma de los dos, menos el un ángulo o el otro ángulo ya conocido. En este caso, el ángulo A. El ángulo B va a ser igual a 90 grados menos los 48,19 grados que ya encontramos. Realizamos la resta y el valor del ángulo B va a ser 41,81. El ángulo B mide 41,81 grados. Y si queremos comprobar, sumamos los dos ángulos. 48,19 más 41,81 es igual a 90. Y una vez que tenemos todos los valores de los lados y de los ángulos del triángulo rectángulo, hemos terminado de resolver. Continuamos. Por acá tenemos otro triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo ABC también. Para este triángulo tenemos el ángulo A de 60 grados que tenemos por acá.
Tenemos el ángulo B que no conocemos. Tenemos que hallar. Nos falta también la hipotenusa. Y por acá tenemos el ángulo recto. También tenemos el cateto A o este lado A. Entonces tenemos un lado y un ángulo. Nos falta hallar el otro lado, el otro cateto, la hipotenusa y también el ángulo B. Recordemos entonces, ¿por dónde empezar? Recordemos que cuando resolvemos un triángulo rectángulo, siempre vamos a tener valores o datos, ya sea en los lados y en los ángulos. Siempre vamos a proceder por el que nos falte menos, que nos falte menos encontrar. En este caso, tenemos el ángulo C de 90 grados, el ángulo B de 60, perdón, el ángulo A de 60 grados, el ángulo C de 90 y nos falta el ángulo B. Vamos a empezar por aquí. Para ello, recordemos el ejercicio anterior. Si nos falta uno de los dos ángulos, o ya tenemos uno y nos falta el otro, vamos a usar la fórmula de ángulos complementarios. A más B igual 90. Despejamos el ángulo que nos falte. En este caso, tenemos aquí. El ángulo A es igual a 90 menos el ángulo B. El ángulo A, bueno, aquí tenemos un pequeño error. Aquí nos falta el ángulo B. El ángulo B. Y para hallar el ángulo B tendríamos que restar 90 menos lo que vale el ángulo A. El ángulo A mide 60, ¿no? Entonces, para hallar el ángulo B, vamos a restar 90 menos 60. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 30 grados. El ángulo B mide entonces 30 grados. Una vez encontrados los dos ángulos, vamos a hallar los lados que nos faltan. Para ello, vamos a utilizar una función trigonométrica. Vamos a usar el ángulo A, el ángulo de 60 grados. Y tengo que usar obligadamente este lado o el cateto opuesto, que sería A, que vale 4 metros. Por lo tanto, voy a buscar una función trigonométrica que relacione el ángulo de 60 con su cateto opuesto. En este caso, dicha función es la función seno. Seno del ángulo A, en este caso, mide 60, ¿no? Seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos. Recordemos que la hipotenusa es C. Por acá tenemos C, que es la hipotenusa. Aquí vamos a aplicar una regla de 3 también. Ya vimos, trabajamos en la clase anterior. Cuando yo quiera encontrar el valor que se encuentra aquí debajo, en este caso de la hipotenusa, que hemos puesto C por acá, C va a ser igual al cateto opuesto, en la parte de arriba, dividido para el seno de A. Recordemos que esto pasa aquí debajo y esto viene acá. H hipotenusa o C es igual al cateto opuesto dividido para el seno de A. Lo que hacemos ahora es reemplazar los valores. La C o la hipotenusa de este triángulo va a ser igual al cateto opuesto que mide 4 metros, dividido para el seno del ángulo, en este caso de 60 grados. Aplicamos la calculadora, ponemos 4 dividido para el seno de 60 y tenemos un valor de 4,62. La hipotenusa mide 4,62. En este caso, que estamos trabajando con metros, pues sería metros. Recordemos que la hipotenusa es el lado más grande o el lado mayor. Por lo tanto, al hallar la hipotenusa, nos tiene que salir un valor mayor al que los otros catetos. El cateto A mide 4 y el cateto B también tiene que medir menos que la hipotenusa. Ahora, como ya tenemos la hipotenusa
y el un cateto, vamos a hallar el otro cateto. Y para ello ya no necesitamos aplicar funciones trigonométricas, sino que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Como nos falta el cateto b, en este caso vamos a utilizar la fórmula de b. B igual raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenemos como dato, ¿no? Entonces, b igual a la hipotenusa, que es 4,62 elevado al cuadrado, menos el cateto que mide 4 también elevado al cuadrado. Resolvemos los exponentes o potencias. 4,62 al cuadrado nos da 21,33. Menos 4 al cuadrado nos da 16. Realizamos la resta y nos queda 5,33. Y finalmente vamos a hallar la raíz cuadrada de 5,33, lo que nos da 2,32. Y de esta manera encontramos todos los valores faltantes del triángulo recto. Ahora vamos a resolver un ejercicio donde haya que aplicar las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, o alguno de los dos, como en el siguiente caso. Tenemos aplicaciones de los triángulos rectángulos, ¿no? Nos dice el problema. Un controlador aéreo se encuentra en una pista de aterrizaje y observa un avión con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no? Recordemos, el ángulo de elevación es aquel que va desde la línea de horizonte o la línea horizontal hacia arriba. Por lo tanto, si la persona está por aquí, que es la que está observando el avión, la línea horizontal sería esta horizontal de este triángulo. La línea de visión sería hacia arriba y el ángulo de elevación sería el ángulo de 30 grados que está por aquí. Luego dice, si el avión está a 800 metros de distancia medida sobre la línea de visión, que sería esta diagonal, pregunta, ¿a qué altura se encuentra sobre el suelo el avión, ¿no? En este caso, tenemos la línea de horizonte, la línea de visión que mide 800 desde la persona hasta el avión y nos pide hallar a qué altura se encuentra sobre el suelo este avión. Entonces, trazamos el triángulo rectángulo que se forma, tenemos el ángulo de 30, tenemos la hipotenusa que mide 800 y nos pide esta medida de este cateto, que en este ejercicio sería la altura a la que se encuentra el avión. Entonces, buscamos una fórmula de las funciones trigonométricas o del teorema de Pitágoras para hallar esta altura. Recuerden que el teorema de Pitágoras solo sirve para hallar lados, pero tenemos que tener dos para poder hacer. Como solo tenemos la hipotenusa, vamos a utilizar las funciones trigonométricas. ¿Cuál función trigonométrica? Observamos el dibujo. Tenemos un ángulo y nos piden el cateto opuesto. También tenemos la hipotenusa. Y la única función que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es la función seno. Y vamos a empezar por ahí. Seno de este ángulo, que vamos a poner A en la fórmula, en la ecuación, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya pasando al ejercicio y utilizando los datos que nos da el problema, tenemos que el ángulo en este caso es 30 grados, nos quedaría seno de 30. Igual, al cateto opuesto está representado por la h o la altura y sobre la hipotenusa que mide 800, ¿no? Tenemos seno de 30 igual a la altura del avión sobre 800. Aquí aplicamos la regla de 3. Esta h viene por acá y el seno de 30 se va a multiplicar con el 800. Aquí aplicamos calculadora. Despejamos la h
Y esta va a ser igual al 800 metros multiplicado por el seno de 30. Esto ya lo debemos de hacer en calculadora y nos va a salir la respuesta. Entonces, 800 por el seno de 30 nos da 400. Significa que la altura del avión es de 400 metros sobre el suelo. Y con eso hemos terminado el problema. Pasemos al siguiente. Tenemos otro problema que nos dice, un avión despega desde la Tierra, ¿no? Con un ángulo de 10 grados, que sería el ángulo de elevación. Bueno, esto no nos dice el ejercicio, pero obviamente conocemos y sabemos que se trata del ángulo de elevación. Y alcanza una altitud de 500 metros, ¿no? Cuando esté por acá, pues va a tener una altura de 500 metros. Pregunta, ¿cuál es la longitud de la trayectoria? O sea, de esta línea recta diagonal que sería la hipotenusa. Entonces, es un ejercicio similar al anterior. Tenemos un ángulo, tenemos el cateto opuesto y nos pide la hipotenusa. ¿Ya? Obviamente vamos a utilizar la misma función trigonométrica, la función seno, que nos dice que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores. El ángulo mide 10, ponemos seno de 10 igual. El cateto opuesto del ángulo de 10 es 500 metros. Colocamos 500 metros. Y la hipotenusa no la conocemos, por lo tanto vamos a poner hipotenusa. O H también puede ser. Ahora aquí, cuando nos falta un valor, aplicamos la regla de 3. Aunque solamente nos hace falta cambiar o invertir el orden de estos valores de aquí. Tenemos el seno de 10 es igual a 500 metros sobre la hipotenusa. Lo que vamos a hacer ahora es pasar el seno de 10 al lugar de la hipotenusa y la hipotenusa va a pasar al lugar donde estaba el seno de 10, quedándonos de la siguiente manera. Hipotenusa igual a 500 metros sobre el seno de 10. Aplicamos calculadora y la respuesta que obtenemos es 2879,39 metros. Significa que el avión ya se ha desplazado 2879,39 metros, ¿no? Y con eso finalizamos el problema. Me parece que por acá tenemos el último problema. El último problema. ¿Qué nos dice? Un avión está despegando desde una pista recta. Luego de recorrer 1300 metros en dirección horizontal, ha alcanzado una altitud de 600 metros sobre el nivel del suelo. Pregunta, ¿con qué ángulo de despegue se está elevando el avión respecto a la pista, ¿no? Por acá tenemos una letra E que representa el ángulo de elevación, ¿sí? E de elevación. Tenemos la distancia horizontal de 1300 y también nos dice que cuando está a esta distancia medida horizontalmente, el avión ya ha alcanzado una altura de 600 metros. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide el ángulo ahora, nos pide el ángulo de elevación, el de aquí. Para ello, cuando querramos hallar ángulos, obligadamente tenemos que utilizar las funciones trigonométricas. Y como les dije anteriormente, por lo general se utiliza la tangente cuando tenemos los dos catetos, ¿no? Sí, siempre se utiliza la tangente cuando tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente de un ángulo que no conocemos.
Entonces, vamos a aplicar la tangente. Tangente del ángulo E, del ángulo derecho, va a ser igual al cateto opuesto, que es el que está al frente, que es 600, dividido por el cateto adyacente, que es el que está junto al ángulo E, que es 1300. Dividimos 600 para 1300 y nos queda 0,4615 y muchos números más. No se olviden de copiarlos todos en la calculadora. Una vez que hemos dividido, vamos a realizar el despeje del ángulo E, para lo cual pasamos la tangente al otro lado y va a ser igual a la tangente inversa. Entonces, el ángulo E es igual a la tangente inversa de 0,4615 y todos los numeritos restantes. Ponemos en la calculadora dichos valores y obtenemos que el ángulo E es igual a 24,775 y más numeritos. Esto en grados. Y si presionamos un botoncito adicional de la calculadora, un botón que nos muestra las medidas en grados, minutos y segundos, que es este botón, nos va a aparecer el ángulo en grados, minutos y segundos. 24 grados, 46 minutos, 30,51 segundos. Y con eso hemos finalizado el problema de trigonometría. Con esto también damos por terminada la clase de funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras y resolución de triángulos rectángulos. Muchas gracias por su atención.